La chica parecía completamente sorprendida por la confesión repentina. Se tocó el pelo nerviosamente, sin saber cómo reaccionar a aquellas palabras inesperadas. El joven, por su parte, temblaba de ansiedad. Su corazón latía con fuerza en el pecho mientras aguardaba, aterrorizado, por cualquier respuesta. El silencio se cernió pesado en el aula vacía. La distancia física entre los dos parecía aumentar a cada segundo de vacilación. Ella bajó la mirada, incapaz de encarar al compañero a los ojos. La expresión de ella dejaba claro que la respuesta no sería la que él esperaba. Percibiendo el rechazo inminente, el chico bajó la cabeza. La esperanza que lo motivara hasta aquel momento se disipó instantáneamente, dando lugar a la vergüenza. La estudiante intentó explicarse apresuradamente, gesticulando en pánico para intentar amenizar el clima vergonzoso que se instalara entre ellos. No obstante, ella desvió la mirada rápidamente. La situación era demasiado incómoda para que ella consiguiera mantener cualquier contacto visual con él. El chico permaneció inmóvil, apretando los puños con fuerza al lado del cuerpo. Él luchaba internamente para aceptar la realidad de aquel momento. El sudor frío resbalaba por el rostro de él. El estudiante mantuvo la boca cerrada, intentando preservar el poco de dignidad que le restaba ante la negativa. La luz dorada del atardecer llenaba la sala, iluminando el impasse silencioso y melancólico entre los dos antes de que siguieran caminos opuestos. Mientras tanto, en el patio de la escuela, la vida seguía normalmente. Otros alumnos aprovechaban el fin de la tarde jugando al fútbol, ajenos al drama en el piso de arriba. Otro estudiante caminaba cerca de las canchas de baloncesto, listo para irse. De repente, algo en el camino llamó su atención. Él paró y observó con interés. El chico parecía reconocer la figura que se aproximaba y notó que algo estaba mal. El alumno rechazado caminaba como un muerto viviente, pareciendo que el alma había dejado su cuerpo. El otro observó la escena de total derrota con curiosidad. El recién llegado alcanzó al amigo y pasó el brazo por los hombros de él. Con una sonrisa divertida, él intentó consolar al colega, que ya no conseguía más aguantar las lágrimas. El joven intentó contener las emociones, pero el dolor del rechazo aún pulsaba fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, traicionando su intento de mantener la compostura ante el fracaso amoroso. El amigo percibió el estado deplorable del colega. Él quedó visiblemente incómodo, sin saber exactamente qué decir para aliviar aquel momento de tensión y tristeza. La angustia fue abrumadora demasiado para aguantar. Una lágrima solitaria resbaló por el rostro del chico, confirmando que su corazón estaba partido y que las palabras de la chica habían herido profundamente. De repente, el clima pesado fue interrumpido violentamente. Una pelota de fútbol surgió de la nada, cortando el aire en alta velocidad en la dirección de ellos, sin dar tiempo para reacción. El impacto fue brutal e inmediato. La pelota alcanzó el rostro del protagonista con fuerza, sumando dolor físico a su sufrimiento emocional y derribándolo en el suelo. Del otro lado del patio, los jugadores gritaron y corrieron, percibiendo que la patada desviada había alcanzado a alguien. La situación caótica rápidamente llamó la atención de todos alrededor. Furioso y avergonzado, el estudiante sujetó la pelota con fuerza, encarando a los culpables. Su amigo intentó apaciguar la situación, dando palmadas nerviosamente, preocupado con la reacción explosiva que podría venir a continuación. No obstante, la expresión del amigo cambió para una sonrisa confiada. Él parecía haber tenido una idea repentina, tal vez viendo allí una chance de distraer y animar al compañero desolado. La frustración acumulada fue canalizada para el deporte. Para sorpresa de los otros jugadores, el joven demostró una fuerza y habilidad impresionantes en la cancha, dejando a todos boquiabiertos con su clavada. El cambio de actitud se extendió inmediatamente a la alimentación. Él pasó a encarar bandejas con porciones reducidas y controladas, decidido a transformar su estilo de vida radicalmente. El patio viró su local de entrenamiento personal. Él se dedicó a saltar la cuerda incansablemente, sudando para quemar cada caloría posible, enfocado en su nuevo objetivo. Carreras diarias se tornaron parte obligatoria de la rutina. Él seguía adelante con determinación, usando la memoria del rechazo como combustible para no desistir del ejercicio.
Al final de más un día exhaustivo, los dos amigos caminaron juntos en dirección a la salida de la escuela. La jornada de transformación física estaba creando un nuevo vínculo entre ellos. El amigo observó el rostro del compañero y notó algo diferente. Había una sonrisa genuina y relajada allí, indicando que la tristeza estaba finalmente dando lugar a una nueva autoconfianza. El sol se ponía sobre los edificios residenciales, encerrando el día. Aquel escenario urbano silencioso testimoniaba el fin de un capítulo doloroso y el inicio de una nueva fase en la vida del joven. El protagonista llegó en casa, cargando el cansancio físico y emocional de un día turbulento en la escuela. Al caminar por el ambiente familiar, algo específico capturó su atención, haciéndolo interrumpir el paso inmediatamente. Eran fotografías antiguas sobre el mueble. Una mostraba su infancia y la otra retrataba a una pareja, evocando memorias de un tiempo distante. El joven extendió la mano, tocando el vidrio que protegía la imagen de los padres con un gesto cargado de nostalgia. Él observó otra foto, donde aparecía al lado de la madre, que sonreía orgullosa, contrastando con la soledad e inseguridad que él sentía ahora. Sus dedos posaron suavemente sobre el rostro del padre en la fotografía, buscando conexión con la figura masculina que tanto admiraba. El estudiante permaneció allí, encarando el retrato en silencio. La imagen del padre parecía despertar en él una reflexión profunda sobre fuerza y legado. En su mente, surgió el recuerdo vívido del padre en el auge, un campeón de lucha ovacionado por la multitud bajo los reflectores. Aquel trofeo dorado simbolizaba una grandeza y una fuerza física que en aquel momento parecían inalcanzables para él. Volviendo a la realidad, él encontró una ensalada preparada por la madre, acompañada de una nota cariñosa incentivando su nueva dieta y salud. XML, sin embargo, al mirar la comida saludable, la determinación del chico vaciló ante sus instintos y el hambre acumulada. Su atención se desvió inmediatamente hacia el armario, donde las reservas de comida instantánea parecían mucho más atractivas que la ensalada. Ignorando el plan alimentario, actuó por impulso y encendió la llama de la estufa, decidido a preparar algo diferente. El joven reunió huevos, queso y carne procesada, ingredientes calóricos que estaban lejos de la comida ligera que su madre había dejado. Con una expresión intensa de frustración y deseo, rasgó el paquete del condimento, cediendo completamente a la voluntad de comer. El hambre y la ansiedad se apoderaron del joven. Sus ojos se abrieron, fijos en el objetivo frente a él. Con las manos temblorosas, rasgó el paquete de condimento. La tentación fue más fuerte que su fuerza de voluntad. Sin embargo, pinchó solo un pequeño tomate cherry. Tal vez un intento de equilibrar la culpa con algo saludable. El chico se llenó la boca, masticando con satisfacción. El sabor de la comida trajo un confort momentáneo para su frustración. El día llegó a su fin. El sol se puso en el horizonte, lanzando una luz anaranjada sobre la ciudad tranquila. La escena cambió drásticamente. Ahora, el sudor corría por su rostro y su respiración salía en jadeos pesados y rítmicos. El celular sujeto al brazo monitoreaba el trayecto. Había cambiado la comodidad de la habitación por el asfalto duro. El protagonista corría con dificultad por el parque. Su cuerpo parecía pesado, pero forzaba cada paso, negándose a parar. El recuerdo del rostro decepcionado de la chica invadió su mente. Usó esa vergüenza como combustible, transformando el dolor emocional en esfuerzo físico. La noche cayó completamente. Solo la luz solitaria de un poste iluminaba el camino por delante. El límite físico finalmente llegó. El joven se detuvo en la pista, apoyando las manos en las rodillas mientras intentaba desesperadamente recuperar el aliento. Él enderezó el cuerpo, exhausto pero aliviado. El grito atrapado en la garganta salió junto con el aire caliente de sus pulmones. Recuperándose poco a poco, caminó hasta el borde del puente. El chico observó la oscuridad bajo el viaducto. Llevó la mano al soporte del celular para terminar el entrenamiento. Fue entonces cuando algo fuera de lo común llamó su atención. El joven se giró, sorprendido y confuso. Una silueta misteriosa surgió de repente, equilibrándose sobre la barandilla del puente. El hombre misterioso reveló su rostro,
exhibiendo la expresión severa de un anciano experimentado. Observaba desde lo alto, como si juzgara lo que veía allá abajo. Sin previo aviso, el extraño saltó de la estructura elevada. El estudiante apenas tuvo tiempo de reaccionar, observando incrédulo a la figura caer en su dirección. El impacto fue inmediato y violento. El anciano aterrizó con fuerza, haciendo que el joven perdiera el equilibrio y cayera en el asfalto ante esa entrada repentina. El pánico se apoderó del chico. Sus ojos se abrieron, incapaz de comprender por qué estaba siendo atacado durante su carrera nocturna. Retrocedió rápidamente, intentando poner distancia entre él y el agresor. El viejo maestro, sin embargo, solo permaneció allí, sosteniendo su bastón con una calma enervante. Una presión aterradora comenzó a emanar del anciano. Sus ojos brillaron con una energía púrpura sobrenatural, dejando claro que aquel no era un humano común. La atmósfera alrededor se volvió pesada. El protagonista se sintió paralizado, asistiendo impotente mientras una aura sombría envolvía al guerrero frente a él. La mirada del maestro se estrechó, enfocada y penetrante. Parecía analizar cada detalle del chico tembloroso, calculando su próximo movimiento con precisión fría. Las manos del anciano se movieron con destreza, agarrando el tejido de sus pertenencias. Estaba a punto de iniciar una acción decisiva. Con un movimiento amplio, lanzó el tejido como si fuera una red. El joven fue tomado por sorpresa nuevamente, incapaz de desviar la embestida que venía de lo alto. La velocidad era abrumadora. Antes de que el chico pudiera defenderse, la mano del maestro ya estaba sobre él, cerrando el cerco. El miedo se transformó en un grito desesperado. El estudiante intentó resistir, pero la situación había escapado completamente de su control. En segundos, el tejido giró violentamente alrededor de él. El cuerpo del joven fue completamente envuelto e inmovilizado, atrapado como una oruga en un capullo. Una energía violeta envolvió el paquete humano, levantando al chico del suelo. A pesar de su peso, flotó en el aire, sostenido solo por el poder del anciano. El protagonista apretó los dientes, luchando inútilmente contra las ataduras mágicas. Su fuerza física no era nada comparada con el poder que ahora lo controlaba. Una fuerza invisible golpeó al joven de lleno, lanzándolo hacia atrás sin que pudiera ofrecer resistencia alguna. Con un simple movimiento, el anciano transportó al chico a un escenario completamente diferente, donde la realidad parecía distorsionada. El protagonista cayó de rodillas, mareado y desorientado. La transición repentina dejó su mente girando mientras intentaba recuperarse del impacto. El choque inicial pasó, dando lugar a una percepción súbita. Sus ojos se abrieron al notar que el ambiente alrededor había cambiado drásticamente. Ya no estaba en la ciudad moderna. Frente a un antiguo palacio y bajo un cielo de colores irreales, el estudiante se dio cuenta de que había sido llevado a otro mundo. El pánico se apoderó de él. Volviéndose hacia el anciano, el joven exigió respuestas, incapaz de comprender aquella realidad aterrorizante. El maestro, sin embargo, se mantuvo impasible. Su mirada severa y penetrante indicaba que la situación era mucho más grave de lo que el chico imaginaba. La atmósfera se tornó pesada y opresora. Sombras gigantescas y amenazadoras surgieron en el paisaje, revelando la verdadera naturaleza hostil de aquel lugar. La muerte parecía impregnar el aire, manifestándose en visiones grotescas de huesos expuestos y presas afiladas listas para devorar. El terror paralizó al protagonista. La ficha finalmente cayó sobre el peligro mortal y las abominaciones que lo rodeaban por todos los lados. Criaturas de pesadilla, demonios y bestias infernales llenaban la oscuridad, cada una emanando una malicia pura y antigua. Entre las sombras, una entidad soberana se destacaba, emanando un aura de poder absoluto que parecía gobernar aquel caos. El anciano comenzó a explicar la situación, indiferente al horror alrededor. Él reveló la conexión de aquel infierno con el mundo humano que el joven conocía. La narrativa del maestro evocó la imagen de un guerrero solitario, una figura que permaneció de pie en medio de la destrucción total. Era un legado construido sobre la muerte. Una montaña de cadáveres y huesos servía como testimonio silencioso de masacres brutales y batallas olvidadas. Una figura sombría e imponente
emanaba un aura asesina, sus ojos rojos brillando con pura malicia en la oscuridad. El anciano, sin embargo, mantuvo su postura firme, gritando órdenes que resonaban con autoridad absoluta en aquel espacio. El joven retrocedió en pánico total, levantando las manos instintivamente mientras intentaba procesar el peligro inminente. El maestro observó la reacción del muchacho, su mirada severa evaluando cada movimiento de miedo y vacilación. Paralizado, el estudiante sintió el peso de aquella atmósfera opresora aplastar cualquier intento de bravura o fuga. El viejo permaneció inmóvil, aguardando pacientemente para ver si el chico se quebraría bajo la presión o encontraría fuerzas para reaccionar. De repente, un sonido agudo cortó el aire, dejando al protagonista aturdido y confuso en medio del caos. El miedo paralizó sus sentidos, y su pupila se contrajo al testimoniar algo que desafiaba su comprensión. La realidad alrededor parecía distorsionada, y él gritó mientras la vastedad de aquel mundo infernal se revelaba bajo un cielo púrpura. Él intentó cubrir el rostro, desesperado para negar la pesadilla que sus sentidos le mostraban. Pero no había cómo escapar. Una monstruosidad colosal surgió detrás de él, lista para el ataque. El anciano entrecerró la mirada, enfocado e implacable, sin demostrar cualquier intención de intervenir en aquel momento crítico. La bestia abrió su mandíbula grotesca, exponiendo presas afiladas y una hambre insaciable delante de su presa. La criatura preparó el bote, abriendo la boca para engullir al humano indefenso que temblaba delante de ella. El joven se volteó, trémulo y aterrorizado, encarando la muerte cierta mientras percibía que no había para dónde correr. El ataque descendió de los cielos con una violencia avasalladora. La criatura concentró toda su fuerza bruta en aquel único movimiento. El joven percibió el peligro inminente, pero su cuerpo no respondió a tiempo. El miedo lo paralizó fracciones de segundo antes del impacto. La fuerza del golpe fue tanta que lo arrojó para lejos. Él perdió completamente el control, volando impotente a través del escenario infernal. El choque contra el suelo fue devastador. La tierra se partió y una explosión de detritos marcó el local donde su cuerpo colidió violentamente. Mientras intentaba erguirse entre los escombros, herido y aturdido, él percibió la disparidad de fuerzas. El monstruo lo encaraba de arriba, intocado. El anciano misterioso observaba la escena con una mirada severa e impenetrable. Él no demostraba cualquier intención de intervenir en la masacre. El dolor latía en cada parte del cuerpo del protagonista. Su respiración estaba irregular y la conciencia amenazaba fallar delante del trauma físico. La confusión se apoderó de su mente aturdida. Él no conseguía comprender lo que estaba aconteciendo o por qué estaba siendo sometido a aquella brutalidad. Contudo, la bestia no le dio tiempo para pensar. La sombra gigantesca saltó nuevamente, lista para continuar el castigo implacable. Él fue interceptado en el aire, tratado como un mero muñeco de trapo. Las garras de la criatura rasgaron sus ropas y su piel sin esfuerzo. El monstruo exhibía su dominancia total, preparándose para aplastar al muchacho una vez más contra el suelo impiedoso. El mundo parecía estar de cabeza para abajo. La sangre escurría por su rostro mientras su visión comenzaba a fallar peligrosamente. Bajo la vigilancia silenciosa del anciano, el joven yacía derrotado. La criatura se erguía sobre él, una montaña de músculos y maldad. La bestia lo levantó como si él no pesara nada, burlándose de su fragilidad. El protagonista estaba completamente a la merced de aquel poder aplastante. La garra se cerró con firmeza, sellando el destino del muchacho. La fuerza de aquel apretón amenazaba quebrar sus huesos restantes. CML. La criatura colosal no vaciló, lanzando su cuerpo macizo en un ataque destinado a obliterar cualquier resistencia. Una palma gigantesca descendió de los cielos, cargando peso y fuerza suficientes para aplastar el suelo y todo lo que estuviera sobre él. El anciano observó el impacto inminente sin pestañear. Su expresión permanecía severa, aguardando para ver si el muchacho sucumbiría o evolucionaría. El puño de la bestia colisionó violentamente con la tierra, levantando una onda de choque que parecía sellar el destino del desafiante. La presión continuó implacable.
La mano del monstruo permaneció firme contra el suelo, garantizando que su presa fuera completamente aniquilada. Sin embargo, lo imposible sucedió. Bajo la palma de la criatura, el joven afirmó su base e interrumpió el aplastamiento con sus propias manos. Los ojos del maestro se entrecerraron en sorpresa. Aquella resistencia desafiaba la lógica. El chico había encontrado una fuerza oculta. Envuelto en un aura pulsante, el protagonista ignoró el dolor. Sus músculos se tensaron mientras él se rehusaba a ser subyugado nuevamente. La monstruosidad reaccionó con puro choque. El miedo que antes dominaba a la presa ahora parecía haber desaparecido completamente. Con los dientes apretados y la mirada brillando de furia, el joven canalizó toda su energía para un contraataque desesperado. Él forzó el miembro de la bestia hacia arriba, revirtiendo la presión. Lo que era una masacre se transformó súbitamente en una prueba de fuerza bruta. El muchacho levantó el peso colosal, desequilibrando al monstruo. Él había dejado de ser una víctima para transformarse en un oponente a la altura. Aprovechando la inestabilidad del gigante, el protagonista aplicó una técnica de lucha tradicional, agarrando al enemigo mucho mayor para un lanzamiento. Con un movimiento explosivo, él ejecutó la maniobra perfecta. La bestia fue lanzada por los aires, colisionando con el suelo en una explosión de luz y poder. El mundo alrededor se estremeció con el impacto devastador. El paisaje infernal se silenció momentáneamente ante aquella demostración de superación. El polvo bajó sobre el campo de batalla onírico. El protagonista permaneció de pie, minúsculo al lado de la mano colosal de la entidad que él acababa de subyugar, victorioso contra todas las probabilidades. El esfuerzo físico, no obstante, cobró su precio. Sangre escurría de su nariz y su respiración salía pesada, como vapor, evidenciando la intensidad brutal del confrontamiento que acababa de librar. Él jadeaba, sintiendo el cuerpo exhausto. La adrenalina del combate comenzaba a disiparse, dejando al joven solo en la oscuridad con la repercusión de su fuerza recién descubierta. De repente, el escenario infernal desapareció. La luz suave del amanecer iluminó un barrio residencial tranquilo, trayendo al muchacho de vuelta a la realidad mundana de edificios y tiendas de conveniencia. La conversación fluyó casualmente en la acera. El tema giraba en torno a la lógica de los sueños y de cómo las personas suelen replicar en ellos solo aquello que ya conocen en la vida real. De vuelta a su forma física habitual, el joven bebía un jugo mientras escuchaba. Su amigo apuntó la incoherencia del sueño, recordándole que él nunca aprendió lucha libre, habiendo practicado solo boxeo para perder peso. Sin embargo, la memoria era persistente. La imagen de su avatar musculoso aplastando al gigante contra el suelo parecía real de más para ser descartada como una simple fantasía nocturna. El protagonista intentó explicar la sensación al colega. Él insistió en que, durante el sueño, sentía como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, una confianza que parecía accesible incluso ahora. El amigo continuó comiendo su bocadillo, escuchando con un aire de desprecio. Para él, aquella conversación no pasaba de devaneo sin sentido de alguien que durmió mal. Mientras compartían la mesa, el colega reforzó su escepticismo. Él argumentó que la mente solo rellena huecos, dudando que hubiese cualquier significado profundo en aquellas visiones de combate, pero el joven no conseguía librarse del recuerdo táctil. El peso de la criatura y la fuerza explosiva que usó para levantarla aún resonaban en sus sentidos, desafiando la lógica. Él quedó en silencio, introspectivo. La certeza de aquella fuerza sobrenatural contrastaba violentamente con la normalidad de su vida escolar, dejándolo confuso. El amigo, percibiendo la seriedad exagerada del muchacho, comenzó a reír y a burlarse de la situación. El protagonista se sintió avergonzado, reaccionando con irritación a la broma. Sin percibir, su mano reaccionó a la frustración. La cajita de jugo que sostenía fue aplastada instantáneamente, doblando bajo una presión mucho mayor de la necesaria. El joven miró para la propia mano, sorprendido. Él sintió algo extraño en su cuerpo, cuestionando si aquella fuerza del sueño estaba, de alguna forma, filtrándose para la realidad. El joven paró abruptamente,
sintiendo una extrañeza recorrer su cuerpo. Él percibió que el ambiente a su alrededor había cambiado drásticamente, lejos de la seguridad que conocía. Él encaró las propias manos y pies descalzos, buscando anclarse en la realidad. La sensación táctil confirmaba que él estaba físicamente presente en aquel lugar, y no solo imaginando. El muchacho levantó el rostro, aturdido y con la respiración jadeante. El gusto de sangre en la boca era un recordatorio visceral de que la situación era peligrosa y real. Mientras tanto, dos figuras misteriosas pasaban por allí. Un anciano apoyado en un bastón y una mujer de vestimentas claras caminaban con la naturalidad de quien pertenecía a aquel mundo extraño. De repente, los instintos del protagonista dispararon. Él giró la cabeza bruscamente, sintiendo una presencia masiva justo detrás de sí. Sus ojos se abrieron en choque puro. La comprensión de lo que estaba viendo desafiaba cualquier lógica humana, paralizándolo momentáneamente. Delante de él yacía la carcasa de una bestia colosal. La criatura, con sus presas expuestas y grotescas, parecía haber sido abatida violentamente y dejada allí. El joven retrocedió, cayendo sentado en el suelo delante de la monstruosidad. La escala de aquel ser muerto lo hizo sentirse insignificante y vulnerable. El miedo se transformó en desesperación. Él gritó para el vacío, cuestionando angustiado sobre su hogar y cómo escaparía de aquel lugar infernal. El anciano, con todo, se limitó a observarlo con una mirada afilada. Había un juicio silencioso en su expresión, como si evaluase el valor del chico. ML. La mujer de cabello blanco se preparó para hablar. Su postura indicaba que no tenía paciencia para el pánico demostrado por el muchacho. Con frialdad, verbalizó su desdén. Al ver al protagonista personalmente, concluyó que era decepcionante, clasificándolo como estúpido y digno de lástima. Ella lo encaró con severidad, sin esconder su irritación. La debilidad aparente del joven parecía ofenderla profundamente. La mujer suspiró, frustrada, volteándose hacia el anciano. La dupla parecía compartir la opinión de que el recién llegado estaba muy por debajo de lo esperado. Al fondo, otro demonio gigantesco yacía derrotado. El cuerpo inmenso y musculoso de la criatura servía como un recordatorio brutal de la violencia que permeaba aquel mundo. La mujer de cabello blanco observó la escena, incapaz de esconder su asombro. Lo que ella presenciaba desafiaba cualquier expectativa que tuviera sobre el recién llegado. El joven, ahora con el torso expuesto y marcado por la batalla, se mantuvo firme en el patio. Él encaraba al anciano y a la mujer sin retroceder un paso siquiera. Su respiración era pesada e irregular, denunciando el agotamiento extremo. La sangre escurría de sus labios, pero sus ojos permanecían fijos y alertas. El anciano, sosteniendo su arma de madera, rompió el silencio tenso. Con un tono solemne, él expresó su aprobación por la performance del muchacho. Aquel mundo extraño, iluminado por un cielo carmesí y lunas múltiples, parecía haberse detenido para testimoniar el desenlace del enfrentamiento. A los pies del protagonista yacía la carcasa de una bestia colosal derrotada. La magnitud de la criatura tornaba el hecho del pequeño humano aún más increíble. La muerte del monstruo reverberó por las sombras. Entidades ocultas en la oscuridad se agitaban, perturbadas por la caída de uno de los suyos. El estudiante permaneció sobre el brazo de la criatura abatida, con los puños cerrados. Su cuerpo exhalaba vapor, vibrando con la adrenalina del combate mortal. Percatándose de que la batalla había terminado, el maestro anciano asumió una postura formal. Él se preparó para dirigir la palabra al victorioso. Con un movimiento decisivo, el anciano golpeó la base de su bastón contra el suelo, creando un sonido que resonó con autoridad por el ambiente. Él apuntó su arma en dirección al muchacho. Sus palabras sonaron como un decreto, reconociendo a aquel que había sobrevivido a lo imposible. El joven, con todo, parecía consumido por una furia primitiva. Sus ojos brillaban intensamente, y él jadeaba como si estuviera a punto de atacar nuevamente. La oscuridad alrededor observaba atentamente. Decenas de miradas malévolas se fijaban en el humano que osara desafiar el orden natural de aquel lugar. La violencia del golpe final aún flotaba en el aire.
La fuerza bruta utilizada para destruir a la bestia había dejado una marca indeleble en la atmósfera. El viejo maestro entrecerró la mirada, analizando profundamente al muchacho. Él evaluaba no solo la fuerza física, sino el espíritu de aquel que estaba delante de él. El muchacho jadeaba, sintiendo el gusto metálico de sangre en la boca. La situación parecía surreal demasiado para que él pudiera procesar de inmediato. Una risa corta y llena de escarnio escapó de los labios de la mujer. Ella claramente no estaba impresionada con lo que veía. Con los brazos cruzados y una postura rígida, la figura de cabellos blancos lo observaba con un juicio frío y severo. El joven alternó la mirada entre los dos extraños, buscando cualquier señal de explicación para aquella presencia repentina e intimidante. El choque lo dejó momentáneamente mudo, incapaz de formular una pregunta delante de aquellas figuras que emanaban autoridad. De repente, el anciano liberó un aura opresora, una energía densa que parecía distorsionar el propio aire alrededor de él. La presión súbita alcanzó al protagonista como una onda física, obligándolo a protegerse instintivamente de aquella fuerza avasalladora. Sin embargo, la tensión desapareció tan rápido como surgió, dejando al muchacho confuso y desorientado en el vacío que restó. Mientras los visitantes misteriosos se alejaban de la carcasa del monstruo derrotado, el joven saltó de las alturas para el suelo. Sus pies tocaron el suelo del patio con firmeza, pero su atención permanecía fija en las espaldas de aquellos que partían sin dar explicaciones. El anciano parecía divertirse con la situación, riendo levemente mientras caminaba, para el visible desagrado de su compañera silenciosa. Exhausto y dejado para atrás, el muchacho se desplomó sentado, encarando las propias manos trémulas mientras intentaba entender su propia fuerza. El maestro, con todo, lanzó una última mirada penetrante para atrás, revelando un interés oculto en aquella energía bruta. El escenario alrededor revelaba la brutalidad de lo que ocurriera allí. Muñecos de entrenamiento destrozados se esparcían por el suelo como cadáveres de una guerra. Al percibir la extensión de la destrucción que lo cercaba, el joven sintió un nuevo escalofrío de comprensión recorrer su espina. El anciano cerró los ojos, transportando su mente para una era olvidada de caos y sangre. En aquel tiempo, la supervivencia era una fuga desesperada. Un hombre se desplomó en la oscuridad, intentando escapar de algo terrible. El terror se apoderó de él mientras una bestia colosal lo perseguía implacablemente por la floresta nocturna. Acorralado y sin fuerzas, él cayó en el suelo, temblando incontrolablemente delante del fin inminente. La criatura se irguió sobre su presa, lista para devorar al humano indefenso. EML, sin embargo, una presencia aún más siniestra surgió de las sombras, interrumpiendo el ataque con un aura opresora. El rostro del verdadero horror se reveló, ardiendo con llamas púrpuras y pura malicia. El hombre miró hacia arriba, paralizado por la magnitud de aquella fuerza sobrenatural que lo encaraba. Él percibió que no era más que un insecto frente a aquel poder aplastante que dominaba la noche. Fue así que un nuevo rey ascendió, coronado sobre una montaña de huesos y muerte. No obstante, la humanidad moderna vivía en la ignorancia, ajena a los monstruos que caminaban invisibles entre la multitud. El joven escuchó la revelación impactado, sintiendo un sudor frío recorrer su rostro al comprender la verdad. El viejo maestro continuó su explicación, describiendo el destino cruel que aguardaba a todos. La barrera caería, y las bestias del otro mundo invadirían la realidad humana, trayendo de vuelta el miedo ancestral. La gravedad de aquellas palabras alcanzó al muchacho físicamente, dejándolo aturdido y con sabor a sangre en la boca. El maestro observó a su discípulo con interés. Él notó un cambio sutil en la actitud del muchacho durante el entrenamiento. Curioso, el anciano cuestionó la súbita expresión de determinación que había surgido en el rostro del joven, indagando qué se pasaba por su mente. El protagonista, aunque físicamente exhausto y sudado, sonrió. Sus pensamientos estaban enfocados en algo mucho más allá del cansancio del momento. Él recordó a las personas que moldearon su vida. Las memorias de su amigo leal y el cariño de su madre se tornaron la fuente de su nueva fuerza. Encarando a su mentor, el joven mantuvo la postura firme. El silencio entre ellos cargaba el peso de un entendimiento mutuo. La conversación, no obstante,
fue interrumpida. La mujer de cabellos blancos se aproximó, atrayendo la atención de ambos hacia sí. El muchacho reaccionó con sorpresa a la intrusión repentina. El maestro, por su parte, se volteó para oír lo que la recién llegada tenía que decir. Ella suspiró, revelando su cansancio y su resolución. La guerrera anunció su intención de participar del festival representando a su propio pueblo. Había una firmeza inquebrantable en su mirada. Ella estaba decidida a asumir aquella responsabilidad, independientemente de las consecuencias. El maestro escuchó la declaración en silencio, apoyado en su bastón. El clima se tensó mientras el joven alternaba la mirada entre los dos veteranos. El protagonista abrió mucho los ojos, impactado. Él percibió súbitamente la gravedad y el peligro de la decisión que ella acababa de tomar. Con vehemencia, ella apuntó hacia sí misma. La mujer insistió en que aquel era su deber y que no aceptaría ser dejada de lado. El anciano la observó con una expresión severa. Él parecía evaluar si ella poseía la fuerza necesaria para sustentar tanta audacia. Frustrada por la falta de una respuesta inmediata, ella desvió la mirada. Su postura defensiva demostraba que su paciencia estaba al límite. Sin esperar por un permiso final, ella comenzó a alejarse. Sus pasos firmes indicaban que la discusión estaba terminada por ahora. El joven y la guerrera de cabellos blancos aguardaban delante del templo. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban el juicio del maestro sobre la audaz proposición que acababa de ser hecha. El protagonista, aún exhausto y herido del entrenamiento reciente, mal conseguía esconder su nerviosismo. La gravedad de la situación pesaba sobre sus hombros, dejándolo visiblemente ansioso. La mujer, sin embargo, no se contuvo. Ella expresó su indignación con fervor, rehusándose a aceptar la hesitación del maestro y luchando por lo que creía ser necesario. El viejo maestro interrumpió su silencio. Aquel outburst repentino llamó su atención, haciéndolo voltear el rostro para encarar la insolencia y la determinación de su discípula. El joven oyó atentamente la mención sobre la travesía para el reino humano. Aquellas palabras cargaban un peso y una responsabilidad que él aún intentaba comprender totalmente. La discusión resonó por el patio del templo bajo el cielo estrellado. La idea propuesta parecía, para la lógica común de aquel mundo, algo completamente absurdo y ridículo. En un momento de frustración, ella apuntó directamente hacia el muchacho. La guerrera usó la presencia de él como argumento central de su reclamación, dejando al protagonista sorprendido con la súbita atención. El anciano acarició la barba, ponderando los argumentos presentados. Él no era hombre de tomar decisiones precipitadas, pero la audacia de ella lo hizo reflexionar profundamente. Percibiendo la hesitación del maestro, la guerrera insistió una vez más. Ella argumentó que no habría mal alguno en intentar aquel abordaje, implorando por una chance de probar su punto. La expresión del maestro cambió drásticamente. Un brillo peligroso e intenso surgió en su mirada mientras él llegaba a una conclusión definitiva sobre el desafío propuesto. El cielo arriba de ellos se partió con una energía sombría. El anciano declaró que, en su visión personal, el hecho era posible, liberando su poder para testar esa teoría en la práctica. Una manifestación colosal de poder descendió de los cielos. La energía tomó la forma de una mano gigantesca, desplomándose con violencia en dirección a los dos discípulos en el patio. El protagonista y la mujer observaron el fenómeno con pavor. La escala de aquel poder sobrenatural iba mucho más allá de lo que cualquiera de ellos esperaba enfrentar en aquel momento. El joven desvió la mirada hacia su compañera. Él notó que hasta mismo ella, con toda su bravura e insistencia anterior, parecía paralizada frente a aquella demostración avasalladora de fuerza. El miedo se apoderó del muchacho. Él percibió que la discusión teórica había acabado. Ahora, la sobrevivencia de ellos dependía enteramente de cómo reaccionarían a aquel test mortal. Exio-M, la guerrera, se dio cuenta de que no quedaba otra alternativa. Ante la situación crítica, aceptó que el enfrentamiento directo era inevitable. El joven observaba todo paralizado por el pánico. El sudor frío resbalaba y sus ojos se abrieron desmesuradamente, incapaces de apartarse de la amenaza inminente. Una monstruosidad colosal emergió de la oscuridad, flotando amenazadoramente sobre la mujer.
La diferencia de tamaño era grotesca, pero ella permaneció inquebrantable en su posición. La criatura expuso sus colmillos, salivando con un hambre depredadora. La proximidad de aquella boca gigantesca prometía una muerte brutal. El protagonista jadeó, el shock trabando su garganta. Temblaba incontrolablemente, seguro de que el fin estaba cerca ante tal horror. Sin embargo, la mujer mantuvo la compostura absoluta. Su mirada se volvió afilada y enfocada, calculando el momento exacto para actuar. La bestia arremetió furiosamente, intentando engullirla en un único movimiento salvaje. La violencia del ataque parecía imposible de ser contenida por un humano. No obstante, ella interceptó la embestida con una calma sobrenatural. Una presión aplastante comenzó a emanar de su figura, desafiando al monstruo. El chico gritó desesperado, la mente incapaz de procesar la supervivencia ante aquella escena. El miedo lo consumía por completo. De repente, los ojos de la guerrera brillaron con una luz intensa y púrpura. El verdadero poder latente dentro de ella finalmente despertó. La magia fluyó en un nivel fundamental, operando en la propia estructura de la existencia. Era una fuerza intrínseca, grabada en la esencia de su ser. Corrientes de energía se materializaron instantáneamente, aprisionando el cuerpo macizo del monstruo. La fiera se debatió, pero fue completamente inmovilizada por la contención mágica. Una sonrisa de satisfacción y confianza surgió en su rostro. La batalla estaba decidida antes incluso de haber comenzado. Ella se reveló como una autoridad suprema sobre las criaturas de aquella región. Su aura dominaba el ambiente, subyugando la oscuridad alrededor con facilidad. Con el monstruo encadenado e inofensivo a sus espaldas, ella comenzó a explicar la naturaleza de aquel poder. Había una distinción crucial entre la magia adquirida y la fuerza única que ella poseía. El joven escuchó atentamente la explicación, a pesar de estar herido. Se le dijo que usar aquel poder no exigía estudios complejos, volviéndose tan natural como respirar después de ser dominado. Aún sangrando, el protagonista absorbió cada palabra. La instrucción continuó, resaltando que cualquier monstruo poseía la capacidad instintiva de usar tal fuerza bruta. La mujer de cabello blanco, sin embargo, hizo una salvedad importante. Ella apuntó hacia la criatura presa, enfatizando que el entrenamiento era esencial para dar calidad a aquella habilidad. Ella usó al ser aprisionado como un ejemplo de fracaso. Aquel monstruo había negligenciado la técnica debido a su fuerza natural, acabando humillado por una simple contención. El chico procesó la información con aprehensión y sudor frío. La mención sobre consumir energía y fuerzas sugirió que la lección tomaría un rumbo mucho más visceral. La guerrera entonces desvió la mirada hacia la manifestación de poder al frente. Una energía luminosa comenzó a reaccionar, preparando el terreno para la demostración práctica. Un aura oscura y amenazadora se concentró en una forma humanoide. La silueta emanaba una presión aplastante, ilustrando el tipo de fuerza que necesitaba ser dominada. Con un gesto autoritario, la mujer invocó corrientes gigantescas de energía púrpura. Ella declaró su dominio absoluto sobre la situación, lista para actuar contra la bestia. Las amarras mágicas se cerraron violentamente alrededor del miembro de la criatura. El monstruo, a pesar de su tamaño colosal, se vio completamente inmovilizado por la técnica superior. Ella mantuvo la postura firme mientras la energía fluía a su alrededor. La facilidad con que controlaba las corrientes demostraba el abismo de poder entre ella y su oponente. La mirada de la mujer se estrechó, revelando una intención depredadora. Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa, enfocados enteramente en subyugar al blanco. El protagonista observó la escena, atónito y boquiabierto. La demostración de fuerza lo dejó sin reacción, comprendiendo finalmente la escala del poder que presenciaba. La maestra pareció evaluar a su presa con frialdad calculista. Ella ponderó por un momento, demostrando total confianza de que el enfrentamiento ya estaba decidido. Una sonrisa siniestra, revelando colmillos afilados, surgió en su rostro. La expresión cambió de instructora a depredadora, anticipando con placer lo que vendría a continuación. El joven retrocedió, visiblemente perturbado por el cambio de atmósfera. Él percibió, con horror,
las implicaciones reales y sangrientas de lo que ella pretendía hacer. La mujer invocó una llama mística en la palma de la mano. Ella comenzó a discursar sobre la vastedad del poder que regía aquel lugar. Sus ojos brillaban con intensidad mientras ella definía la esencia de aquel universo. Era una fuerza absoluta que conectaba todo a su alrededor. Sin embargo, ella resaltó la dura realidad del chico. Él era apenas un recién llegado, vulnerable en aquel mundo infestado de monstruos. La situación de él fue comparada a una gula excesiva. Así como alguien que comió más de la cuenta, él estaba repleto de una energía que no conseguía digerir. Una sonrisa maliciosa curvó los labios de la guerrera. Ella parecía divertirse al ver que él finalmente comenzaba a entender su propia condición. El joven jadeaba pesadamente, sintiendo el sudor frío resbalar. El cansancio físico era visible, mezclado a una confusión mental creciente. De repente, el shock tomó cuenta de su expresión. Él percibió que la sensación extraña en su cuerpo era una señal de peligro inminente. Venas púrpuras comenzaron a pulsar violentamente bajo su piel. Él agarró su propio cuerpo, luchando contra una energía interna que amenazaba con consumirlo de dentro para afuera. Sus manos temblaban sin control, incapaces de obedecer. El poder excesivo causaba espasmos dolorosos, denunciando que él estaba en su límite. Ante él, la escala del desafío se revelaba monstruosa. El chico encaró a la criatura gigantesca frente a él, sintiendo la presión aplastante de la situación. EML, con un esfuerzo sobrehumano, forzó sus músculos a reaccionar. El joven luchó para sostener una carga que parecía muy superior a su fuerza física. El impacto de aquel esfuerzo liberó una columna de luz devastadora. Quedó claro que aquel único momento de tensión había drenado completamente sus reservas vitales. La verdadera fuente de su tormento fue revelada. Él cargaba a la mujer en la espalda, y el peso de aquella tarea iba mucho más allá del simple esfuerzo físico. Mientras él sufría para mantenerse de pie, ella susurró calmadamente en su oído. La proximidad de ella y su tono casual contrastaban cruelmente con la agonía que él sentía. El peligro, sin embargo, permanecía al acecho. La bestia encadenada observaba la escena con hambre, salivando ante la debilidad expuesta de su presa. La voz de ella susurró la instrucción final muy cerca de su oído. La orden era clara y prometía poder si él obedecía. Consumir la fuerza del enemigo. La bestia monstruosa, antes imponente, comenzó a temblar incontrolablemente. El miedo primitivo se apoderó de la criatura al percibir el peligro inminente. El protagonista avanzó, con venas de energía púrpura pulsando bajo la piel. Caminaba como si estuviera en trance, enfocado solo en cumplir su objetivo. La mujer observó la escena con satisfacción, tarareando bajito. Parecía divertirse con la transformación que había provocado en el muchacho. La mente del joven se vació de cualquier duda humana. Había solo un único comando resonando en su conciencia, guiando sus instintos. Él marchó sin temor en dirección al gigante encadenado. Incluso ante las garras de la bestia, el muchacho no demostró ninguna vacilación. Su cuerpo reaccionó, preparándose para el confrontamiento. La energía acumulada estaba lista para ser liberada en un único movimiento letal. De repente, la expresión de la mujer cambió. La velocidad de la reacción de él la pilló completamente desprevenida, abriendo sus ojos en sorpresa. El joven desapareció en un borrón de movimiento. Saltó con una agilidad sobrehumana, dejando a su instructora atrás mientras atacaba. El choque inicial de ella pronto se transformó en fascinación intensa. La ferocidad de aquel ataque superaba sus expectativas. Con un simple gesto de dedo, disparó el poder acumulado. Un haz de energía concentrada fue liberado con precisión quirúrgica. Una sonrisa larga y predatoria surgió en el rostro de ella. Aquel nivel de letalidad era exactamente lo que ella deseaba ver. El impacto reverberó a través de las amarras místicas. La energía colisionó violentamente, sacudiendo las cadenas que prendían la realidad en aquel espacio. Ella se arregló el cabello, recuperando la compostura rápidamente. El caos desenfrenado frente a ella parecía ser solo un espectáculo para su entretenimiento. El propio muchacho acabó envuelto por las cadenas brillantes. La energía que él manipulaba ahora parecía aprisionarlo,
fundiéndolo al destino que eligió. La mujer de cabellos blancos observó, genuinamente sorprendida. El sonido de algo partiéndose resonó, señalando una resistencia que ella no había anticipado. El joven forzó sus músculos al límite, ignorando el dolor. Las cadenas místicas, incapaces de contener tanta fuerza bruta, comenzaron a hacerse añicos alrededor de su cuerpo tenso. Ella analizó la escena con incredulidad creciente. Solo con la fuerza física, sin técnicas refinadas, el muchacho estaba rompiendo las amarras que deberían haberlo subyugado completamente. Los ojos de él brillaban con una intensidad salvaje y sobrenatural. Él confirmó silenciosamente que aquella demostración de poder era real, aceptando el desafío impuesto. Sin embargo, la mujer decidió que era hora de elevar la dificultad. Sus dedos se posicionaron con delicadeza, preparándose para un movimiento sutil, pero devastador. Con una sonrisa confiada, ella asumió una postura de ataque. La energía a su alrededor cambió drásticamente, señalando que el verdadero test estaba a punto de comenzar. El impacto fue inmediato y abrumador. El cuerpo del joven fue arrojado violentamente hacia atrás, incapaz de mantener el equilibrio ante la presión súbita que lo alcanzó. Bastó un simple chasquido de ella para generar tal fuerza. Aquel gesto mínimo cargaba una energía letal, cortando el aire y alcanzando el blanco con precisión quirúrgica. Ella permaneció inmóvil tras el ataque, cercada por un aura amenazante. El golpe había sido ejecutado con una facilidad aterrorizante, demostrando el abismo de poder entre ellos. Su expresión permaneció impasible, casi aburrida. No había esfuerzo visible en su rostro, solo la frialdad de quien controla la situación completamente. De repente, la amenaza escaló. Un puño gigantesco y rojizo descendió de los cielos, visando aplastar al protagonista que intentaba desesperadamente protegerse del ataque inminente. El miedo se apoderó de la mirada del joven por una fracción de segundo. Él percibió, tarde demasiado, la magnitud de la fuerza que estaba a punto de derrumbarse sobre él. La mano colosal colisionó con el suelo, engullendo la pequeña figura humana bajo su peso aplastante. La tierra tembló con la violencia del impacto directo. Una columna de luz y energía explotó en el lugar del choque. La fuerza de la colisión fue tanta que hendió la propia estructura del terreno, levantando detritos para todos los lados. No obstante, en medio del polvo y la destrucción, él resistió. Con los brazos cruzados en una defensa desesperada, el muchacho soportó el peso aplastante, rehusándose a ser obliterado. La energía del impacto colosal se disipó, pero las cadenas que deberían prenderlo fueron hechas añicos en el proceso. La fuerza bruta había fallado en contenerlo. Mientras el polvo bajaba, un silencio pesado cayó sobre el cráter. La niebla mágica comenzó a retroceder, revelando el resultado del ataque devastador. La mujer de cabellos blancos observó atentamente el abismo. Ella esperaba ver un cuerpo aplastado, pero una silueta permanecía de pie en medio de la destrucción. A través de la bruma, el joven emergió. Él no solo había soportado el golpe aplastante, sino que su presencia parecía haber cambiado fundamentalmente. La expresión de la mujer vaciló. La resiliencia que él demostraba iba mucho más allá de la simple supervivencia. Era algo que ella no había previsto. ML. El estudiante asustado había desaparecido. En su lugar, se erguía una figura con ojos incandescentes y un cuerno demoníaco, irradiando un aura aterradora. Sombras de entidades antiguas parecían susurrar a su alrededor. Estaba canalizando la propia esencia de aquel reino de pesadillas, conectándose a fuerzas oscuras. Él sujetó el fragmento remanente de su contención. El objeto comenzó a agrietarse bajo la presión aplastante de sus dedos. Con un apretón salvaje, pulverizó el cristal rojo por completo. Era una declaración física de su rechazo absoluto a ser controlado nuevamente. El poder pulsaba visiblemente a través de sus venas. La mujer observaba a la distancia, percibiendo que la dinámica del enfrentamiento había cambiado drásticamente. Una sonrisa nerviosa tocó los labios de ella. Sintió el cambio en la atmósfera. La presa se había convertido súbitamente en un depredador peligroso. Energía negra explotó del cuerpo de él como una tormenta. Él se giró,
emanando una hostilidad pura y desenfrenada. La mujer enderezó la postura, abandonando cualquier rastro de burla. Ella reconoció que aquello no era más una simple prueba. El poder espiritual de ella se manifestó en respuesta, materializándose en la forma de una majestuosa bestia blanca para protegerla. No obstante, a pesar de su propia fuerza, ella tragó saliva. Por primera vez, la mujer sintió un destello de tensión genuina ante el joven. El joven se agachó, el cuerpo rebosando una energía oscura y volátil. Él no era más el estudiante asustado, estaba listo para el ataque. La arrogancia de la mujer de cabellos blancos vaciló. Ella sintió un escalofrío recorrer la espina dorsal al percibir que la situación había cambiado drásticamente. La presión ejercida por el muchacho se tornó sofocante. Con fuerza bruta, él rasgó el aire a su alrededor, dejando a su oponente incrédula ante tal poder. Las sombras parecían obedecer a su comando. Él canalizó la oscuridad en una forma tangible, preparándose para liberar todo de una vez. Percibiendo el peligro inminente, la mujer invocó una técnica de transformación. Ella conjuró un golpe atronador para intentar contener el avance del enemigo. Ella se protegió mientras una explosión de energía vertical alcanzaba el suelo. El impacto fue devastador, levantando una nube de detritos a su alrededor. No obstante, ella comenzó a comprender la naturaleza de aquella fuerza. Identificando la sensación familiar, la mujer preparó su propia energía espiritual para revidar. Decidida a no ser superada, ella aceptó el desafío. Era hora de demostrar el verdadero nivel de su poder contra aquella aberración. Un puño colosal se materializó y descendió de los cielos con violencia. El golpe aplastante tenía el objetivo de cerrar el combate instantáneamente. El protagonista, con todo, se movió con agilidad sobrenatural. Suspendido en el aire, él utilizó los filamentos negros para maniobrar alrededor del ataque gigante. La mujer permaneció inmóvil, observando el resultado de su ofensiva. El polvo bajó, revelando un escenario de destrucción silenciosa. De repente, el brazo gigante que ella conjurara interceptó algo en el aire. Había capturado uno de los filamentos negros lanzados por el muchacho. La expresión de ella cambió a sorpresa pura. Ella percibió, tarde de más, que aquello no era una tentativa de fuga, sino una trampa. La mano gigantesca apretó el vínculo sombrío con fuerza. La conexión física entre los dos estaba establecida, pero la energía era inestable. Una explosión masiva irrumpió en el punto de contacto. La fuerza del impacto hizo añicos la defensa, barriendo todo con una onda de choque violenta. La incredulidad se apoderó de la expresión de la mujer de cabellos blancos. Lo que ella presenciaba desafiaba completamente su evaluación inicial sobre la fragilidad del chico. El humo y los detritos de la batalla comenzaron a disiparse, revelando que la destrucción alrededor no había sido suficiente para cerrar el enfrentamiento. El joven emergió de las sombras, transformado. Un aura siniestra pulsaba a su alrededor, mientras él empuñaba una energía oscura, listo para el contraataque. La entidad colosal invocada por la mujer intentó interceptarlo, agarrando con fuerza bruta los tentáculos de sombra que el muchacho controlaba. El puño gigante apretó la manifestación sombría, buscando aplastar el arma del oponente antes que ella pudiese causar daños reales. No obstante, el protagonista reaccionó con ferocidad. Usando todo su cuerpo como palanca, él jaló la energía de vuelta, resistiendo a la fuerza bruta del monstruo. La tentativa de contención falló dolorosamente. La sombra se reveló cortante, rasgando la piel de la mano gigante y haciendo sangre mística brotar de la herida. El látigo de tinieblas se soltó, rebotando en el suelo con peso y densidad, ahora libre de las garras de la criatura invocada. El joven afirmó su base, sujetando el arma materializada sobre el hombro. Su postura exhalaba una amenaza primitiva y letal. Sus ojos brillaban con una intensidad asesina. La conciencia humana parecía haber dado lugar a un instinto predatorio enfocado apenas en la destrucción. Con una explosión de velocidad, él avanzó. La transformación física y mágica impulsó su ataque directo contra la invocadora. La mujer de cabellos blancos, percibiendo la gravedad de la embestida, se preparó apresuradamente para conjurar una respuesta a la altura de aquella nueva amenaza.
Avaliando la eficiencia práctica de su magia, ella materializó 2 puños titánicos, decidida a cerrar el combate con fuerza aplastante. En cuanto el joven cortaba el aire en su dirección, la maga cerró los dedos, comandando sus constructos para interceptar la trayectoria de él. Las 2 manos gigantescas colisionaron violentamente, cerrándose sobre el blanco en una tentativa brutal de aplastarlo completamente. Pero la mujer de cabello blanco se llevó la mano a la cabeza, visiblemente frustrada. La persistencia de aquel oponente inferior comenzaba a poner a prueba su paciencia. El joven, impulsado por una furia bestial, continuó su ataque implacable. Se movía como una tormenta, ignorando cualquier sentido de autopreservación para destruir el objetivo. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente. La irritación dio paso a un foco helado mientras analizaba los movimientos caóticos del muchacho con seriedad. El cuerpo del protagonista reaccionaba violentamente al poder que lo habitaba. Cada fibra muscular parecía a punto de explotar con la sobrecarga de energía sobrenatural. La maga soltó un suspiro breve y resignado. Se dio cuenta de que necesitaría abandonar la burla y usar un poco más de fuerza real. El muchacho avanzó una vez más, extendiendo las garras sombrías en dirección a ella. Buscaba desesperadamente alcanzarla antes de que ella preparara un contraataque definitivo. Con un movimiento fluido y rápido de las manos, la mujer comenzó a tejer su magia defensiva. La energía alrededor respondió instantáneamente a su comando silencioso. El joven se vio súbitamente contenido. Una barrera de energía roja y oscura se manifestó, atrapándolo en un espacio confinado que bloqueaba su embestida. Ella alzó un dedo, concentrando poder en la punta. El gesto delicado contrastaba con el aura amenazadora y letal que comenzaba a emanar de ella. Un anillo de energía carmesí se formó sobre la cabeza de la mujer. Ella invocó su poder total, preparándose para aplastar al insecto que osaba desafiarla. Una sombra colosal se materializó sobre el protagonista. La entidad afirmó su superioridad mientras un arma gigantesca de tinieblas se desplomaba de los cielos. Los ojos de la mujer brillaron con una intensidad violeta. Un rastro de luz cruzó su visión mientras se enfocaba completamente en la aniquilación del objetivo. El emperador demonio observó silenciosamente la ejecución de la técnica. La decepción fue activada, una secuencia de movimientos ancestrales destinada a subyugar cualquier resistencia. El primer golpe descendió como un juicio divino. La técnica de las 5 conexiones y 6 cortes rasgó el escenario con una explosión de luz ofuscante. El protagonista sintió la presión aplastante del ataque inminente. Su cuerpo se estremeció, forzado al límite absoluto mientras intentaba sobrevivir a aquella fuerza devastadora. El polvo se asentó sobre el cráter, revelando el silencio pesado que sucedió al impacto devastador del ataque anterior. El joven respiraba con dificultad, el aire escapando de sus pulmones en jadeos dolorosos mientras venas púrpuras pulsaban peligrosamente en su cuello. Permaneció estirado en el suelo, incapaz de mover un músculo siquiera, con el cuerpo completamente drenado y al borde del colapso. La mujer de cabello blanco lo observó con desdén, reprendiéndolo por su imprudencia y explicando que su cuerpo frágil se estaba destrozando bajo tal poder. Sin embargo, la atmósfera alrededor comenzó a vibrar nuevamente, con la energía del ambiente reaccionando de forma inestable y ominosa. La maga interrumpió su discurso súbitamente, percibiendo un cambio sutil en la presencia del chico caído que exigía atención. El sufrimiento en el rostro del protagonista se intensificó, indicando que una lucha interna violenta aún ocurría, ignorando el agotamiento físico. Los ojos de la mujer se entrecerraron en alerta, la arrogancia dando paso a una cautela inmediata ante lo imprevisto. Ella gesticuló con perplejidad, intentando comprender la anomalía que se manifestaba frente a ella. De repente, el cuerpo del joven se arqueó con violencia, impulsado por una nueva y explosiva onda de energía oscura que desafiaba sus límites. La mujer fue tomada por sorpresa cuando él, movido por puro instinto de supervivencia, rompió la distancia entre ellos. Ignorando cualquier lógica, el muchacho sujetó su rostro con firmeza, atrayéndola hacia sí en un movimiento desesperado e invasivo. Una luz púrpura brilló intensamente en el momento del contacto,
transfiriendo energía vital de forma bruta a través de aquella conexión forzada. La entidad retrocedió aturdida, limpiando sus labios con una mezcla de choque e indignación por la audacia e imprevisibilidad de aquel acto. Agotado definitivamente por aquel último arrebato de instinto, el protagonista perdió la conciencia y se desplomó inerte en el suelo una vez más. El joven permaneció en un estado de inconsciencia, con la mente vagando lejos de la realidad brutal que había enfrentado. La extraña energía que lo envolviera parecía haberse disipado, dejando atrás solo el silencio. Mientras tanto, la mujer de cabello blanco tocó sus propios labios, aún procesando el shock de lo que acababa de suceder. La audacia de aquel acto impulsivo la había dejado momentáneamente desconcertada, algo raro para alguien de su estatura. De repente, el muchacho despertó sobresaltado, el cuerpo reaccionando instintivamente como si aún estuviera en peligro. Se vio sentado sobre una cama simple, lejos del escenario infernal de antes. Desorientado, examinó el ambiente frenéticamente, intentando entender dónde estaba. La confusión se apoderó de sus pensamientos al percibir que el peligro inmediato había desaparecido, sustituido por un cuarto desconocido. Su atención fue capturada por el movimiento en la entrada del aposento. La puerta se deslizó suavemente, permitiendo que la luz externa invadiera la penumbra y revelara una silueta acercándose. Para su sorpresa, era la misma mujer de antes que entraba, trayendo consigo una bandeja. La figura que antes intentara aplastarlo ahora aparecía frente a él en un contexto inesperadamente calmo y doméstico. Sin embargo, su expresión permanecía severa y penetrante. La mirada fría dejaba claro que, a pesar del cambio de escenario, ella no había olvidado la insolencia del último encuentro. El joven, al reconocerla, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. La encaró, intentando procesar el súbito cambio de dinámica entre una batalla mortal y aquel momento extrañamente pacífico.